Sea usted bienvenido a Casa de Oración Tijuana, Loma Dorada y Chula Vista, una iglesia 100% bíblica, 100% cristiana, 100% de Dios. Casa de Oración, su casa. Acompáñenos a recibir juntos el consejo de Dios todos los días para caminar seguros en Él. Lunes, oración. Martes, estudio bíblico. Miércoles, jueves y viernes en punto de las 7 p.m. edifiquemos nuestras vidas en su palabra, sus consejos, su voluntad. Mujeres Loma Dorada, martes, y Chula Vista, viernes, en punto de las 10:30 de la mañana. Para enseñanza infantil, suscríbase a Facebook Evi Chula Vista y Tijuana Loma Dorada, clases para niños. Sábado, 5 de la tarde, Desafío Juvenil Tijuana. Sábado, 6 p.m., Casa de Oración Chula Vista, y domingo, nuestra reunión general en punto de las 10:45 de la mañana, desde Casa de Oración Tijuana Loma Dorada, Facebook. Crezcamos juntos en la palabra de Dios. Ahora iniciemos y estemos atentos al mensaje que Dios tiene este día para su iglesia. Bienvenidos mis hermanos a esta reunión más, a este domingo más, un domingo que podemos pasar con nuestro Dios. Yo les invito a que tomen sus lugares, a que puedan ponerse de pie, porque vamos a comenzar alabando al Señor. Me es un gusto y un privilegio poder compartir este tiempo con usted que está aquí, que ha podido venir, demostrando la bondad de Dios, que Dios siempre es bueno y nos permite estar en su presencia, y tan bueno que también a mis hermanos que están conectados por la transmisión les permite estar y alabar el nombre del Señor. Yo creo que el Señor es bueno y su misericordia es más allá de lo que podemos comprender. Lo he visto en esta circunstancia, lo he visto en este tiempo, como el mundo allá afuera hay un desorden, hay un caos, hay gente que está todo el tiempo preocupada y es normal, no saben en quién pueden confiar. Ellos confían en los médicos, ellos confían en las conferencias que se dan en la mañana, que dicen, este mes se termina la cuarentena y sigue, y al siguiente mes lo mismo, y nadie sabe qué pasa, nadie sabe qué sucede, nadie tiene control, pero yo conozco a alguien que sí tiene el control. Yo conozco a alguien que sí es poderoso como para poder determinar, este día se termina, este día empieza, este día es el día del Señor. Así lo ha dicho el Señor. Este es el día del Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Porque a pesar de todas las cosas que pueden pasar en nuestra vida, Él nos ha prometido que somos más que vencedores por Él. Así que yo le invito a que pueda depositar toda su confianza en el Señor, porque Él no falla, porque Él no cambia, Él no pierde ninguna batalla, Él es el Dios todopoderoso. Así que yo le invito, vamos a hacer una oración a nuestro Dios, levantar nuestra gratitud, levantar nuestro corazón a Él y decirle, Padre, tú eres tan bueno, Padre, tú eres el Dios poderoso y nosotros somos tus hijos. ¿Qué podrá apartarnos de ti, oh Dios todopoderoso? ¿Qué podrá venir que haga que nos alejemos de ti? Nada podrá apartarnos de ti, nada podrá apartarnos de tu amor, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para darnos vida nueva, vida eterna y redención. Y ciertamente en este mundo hay aflicciones, ciertamente hay enfermedad, hay necesidad económica, hay tantas cosas, hay personas malas en este mundo. Pero tú has dicho que si habitamos a tu abrigo, oh Altísimo, tú nos guardarías en el hueco de tu mano. Tú estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Y en ti somos más que vencedores porque tú venciste. Tú venciste, oh Cristo, a la muerte. Tú venciste al sistema de este mundo. Tú venciste a todo aquel que te hacía daño. Tú venciste al maligno y nos compartes de esa victoria en ti. Por eso todos nosotros esperamos en ti. Por eso todos nosotros esperamos en tu salvación, en tu redención y en tu venida, donde ya no va a haber llanto, donde ya no va a haber lamento, porque tú eres el Dios que hizo todas las cosas. Por eso hoy queremos decirte, Padre, tú lo eres todo. Cristo, tú mereces toda gloria, tú mereces todo honor, y en ti confiamos y te alabamos y decimos, grande eres tú. Alábale a Él con un fuerte aplauso ahí donde estás. Exáltala a Él y vamos a cantarle que nada ni nadie nos podrá separar de su fuerte y grande amor. Vamos a exaltarla a Él con todo lo que somos, con nuestro canto, y decirle, ¿quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de nuestro Dios? Que nos apartará, ni peligro o desnudez,
separará? ¿Quién nos separará del amor de nuestro Dios? ¿Quién nos apartará de Jesús? Ni angustia ni dolor, Ni angustia ni dolor, espada o persecución nos podrá separar de su amor. Más que vencedores, más que vencedores. Ahora somos en Cristo más que vencedores. Ahora somos más que vencedores. más que vencedores. Ahora somos en Cristo más que vencedores. Ahora somos en Él. Ni la vida ni la muerte, nada ni nadie nos podrá separar de su amor. Oh, nada nos podrá separar de ti. Gracias, Jesús. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de nuestro Dios? ¿Quién nos apartará de Jesús? Ni peligro o desnudez, Ni peligro, desnudez, hambre o tribulación nos podrá separar de su amor. ¿quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de nuestro Dios? ¿Quién nos apartará de Jesús? Ni angustia ni dolor, Ni angustia ni dolor, espada o persecución nos podrá separar de su amor. Más que vencedores, ahora somos en Cristo más que vencedores. Ahora somos más que vencedores. más que vencedores. Ahora somos en Cristo más que vencedores. Ahora somos en Él. Ni la vida ni la muerte, nada ni nadie nos podrá separar de su amor. Nada ni nadie nos podrá separar de ti. Dile a él, más que vencedores, Más que vencedores, ahora somos en Cristo más que vencedores. Ahora somos en Él más que vencedores. Ahora somos en Cristo más que vencedores. más que vencedores. Más que vencedores, ahora somos en Cristo más que vencedores. Ahora somos Ni la vida ni la muerte, ni la vida ni la muerte, nada ni nadie nos podrá separar de su amor. nada nos podrá separar de ti, oh Dios. Nada nos separará de ti, nada nos separará de tu amor, oh Jesús. Nada de este mundo nos puede separar de ti, nada nos separará de tu amor.
más que vencedores. Ahora somos en Cristo más que vencedores. Ahora somos en Él más que vencedores. Ahora somos en Cristo más que vencedores. Ahora somos en Él, ni la vida ni la muerte, nada ni nadie nos podrá separar de tu amor. Gracias, Padre, porque tu amor no es débil. Tu amor no es débil, oh Señor, y nada puede vencerlo. Nada puede apartarnos de ese gran y precioso amor. Porque tú lo entregaste todo por mí. Porque tú te diste por mí sin importarlo, sin merecerlo. Tú te entregaste por mí. Y tu amor no es débil, oh Señor. Tu amor es fuerte y prevalece. Tu amor es grande y todo para nosotros. Tú eres el Señor. Y no hay nadie como tú. No hay otro Dios como tú, oh Señor, que das y das sin merecerlo. Das todo sin merecerlo, Señor. Nos das tu misericordia, nos das tu amor. Y hoy tenemos a quien alabar, hoy tenemos a quien exaltar. El nombre de Jesús. Exalta el nombre de Jesús, aquel que no le importó nuestra condición, sino que se entregó por nosotros y borró toda la lista de pecados, de fracasos, de desobediencia que había en nuestro nombre. Él nos dio nueva vida, Él nos dio nueva esperanza, Él nos dio una nueva identidad en Él. Al nombre de Jesús, el nombre de Jesús, exaltaremos diciendo a ti, Jesús. A ti, Jesús, que diste todo por amor, dejándome pasar en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad. Mi pasado allí, dejando mi pasado allí, en una cruz. A ti, Jesús, a ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, te viste siendo un ¿cómo yo podré pagar tanto amor? ¿Cómo yo podré pagar tanto amor? Si anulaste todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste. Y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz, Jesús.
agradecido por ese grande amor, levanta tus manos y dile: ¿cómo yo podré pagar? ¿Cómo yo podré pagar tanto amor si anulaste todo el decreto que había en contra de mí? Tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz y anulaste todo el decreto que había en contra de mí. Tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz, Jesús. Oh, gracias, Jesús, porque tú eres el Dios bondadoso, misericordioso, que envió a su Hijo a esa tierra a morir por el pecador, porque tú nos has dado vida, nos has dado esperanza, porque tú nos dices día con día: ven a mí y yo te daré descanso para tu alma, pues tú anulaste todo el decreto. Si anulaste todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste en una. Hoy tú despojaste y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz. Si anulaste que había en contra de mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz, Jesús. Te damos gloria a ti, Gracias, Padre. alabado Te damos tu gloria a ti, nombre, Jesús. Solo a ti, nombre de Jesús. vida, Jesús. Te damos Nombre que trae perdón, nombre que trae restauración, nombre de nueva oportunidad, Jesús. Gracias, Jesús, gracias, Padre. Te amamos con todo nuestro corazón, bendecimos tu nombre, Padre, exaltamos tu grandeza. Gracias, mi Dios, por amarnos, gracias, Padre, por dar la vida por cada uno de nosotros y establecer tu iglesia. Seamos esa iglesia que cumpla el propósito, Padre, que tú encomendaste para que nosotros, simple y llanamente, Padre, seamos servidores comprometidos con tu voluntad, Padre. Te damos la gloria, la honra, la alabanza en todo, mi Dios, lo que nosotros podamos hacer, porque tú lo estableciste, mi Dios, tu iglesia que te alaba y te bendice, Señor. Te agradece tus infinitas misericordias. En Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Démosle una ofrenda de aplauso a nuestro Padre Celestial. Le damos gloria, alabanza, reconocimiento, loor, adoración.
Gracias, Jesús. Gracias, Rey. Gracias, Padre. Damos gracias a Dios. Bienvenidos a esta su casa, casa de oración, casa de Dios, casa de todos nosotros que queremos vivir en la perfecta voluntad del Padre Celestial. Antes de sentarse, salude así de lejos a los hermanos que están ahí atrás, ahí están a un lado de usted, así de lejecitos. Bendiga el nombre del Señor, dando gracias a Dios por su hermano. Qué bueno que está usted acá. Bienvenidos. Puede tomar su lugar. Pues muy buenos días. Una vez más, un domingo en punto de las 11 de la mañana. Iniciamos hoy con la parte de la familia que se reúne este domingo. Hoy, acuérdese, está agendada para que usted, esta fecha para que usted venga. La próxima semana no viene usted, la próxima semana vienen otros hermanos para cumplir con los protocolos establecidos por el Padre Celestial y que cuidemos nuestra integridad como físicos. Acuérdense que lo más importante es lo espiritual. Sin embargo, Dios también pide que seamos diligentes con todo lo que nos ha dado, y parte de lo que nos ha dado pues es la vida, es nuestro físico, es lo que somos nosotros. Es de que prioritariamente lo espiritual, pero sin olvidar también el cuidarnos los unos a los otros, a nuestras familias y donde quiera que también nosotros desempeñemos nuestro trabajo pues de una manera esencial. Buenos días, damos gracias a Dios. También damos gracias a Dios por aquellos que decidieron voluntariamente conectarse al Facebook y reunirse y congregarse y estar también uniéndose a esta celebración todos los domingos y cada día que tenemos servicio, que son todos los días, ¿verdad? Pero a ustedes, Casa de Oración en Loma Dorada, Tijuana, le corresponde domingos y los jueves también tenemos servicio vía internet. Así de que sea usted bienvenido. Un placer poder sembrar la palabra de Dios. Eso que Dios nos habló primero a nosotros, lo debemos de compartir. Y eso es lo único que hacemos en Casa de Oración. Sean ustedes bienvenidos. Desde hace 3 semanas iniciamos una serie que le titulamos Frases Bíblicas o Frases Escriturales. Y queremos hacer énfasis en frases que son de grande bendición. Queremos encontrarle la bendición perfecta, ¿verdad? Que Dios, por la cual lo dejó en su palabra. Pero también hay frases escriturales que en el mundo se ha hecho una interpretación incorrecta de ellos. Iniciamos con la frase, acuérdese, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces tenemos que tener cuidado con esas aseveraciones. No significa una S de Superman. Significa que Dios está siempre con nosotros. Y que si Él con nosotros, no hay situación que no podamos nosotros pasar, principalmente haciendo referencia a las adversidades. ¿Sí? Él nos fortalece. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en ese sentido, queremos pues ahora pasar a la predicación de la palabra. Y hoy el título de la predicación es: y todo lo que pidáis al Padre os será dado. ¡Wow! ¡Qué oferta! ¡Qué oferta! ¿Será una oferta así de repente tan humanamente descabellada? Pues pongamos atención y yo le quiero pedir por favor que venga nuestro hermano Eduardo y nos comparta de este tema tan importante. Adelante, Eduardo. Buenas tardes, hermanos. Y es para que vean que sí guardamos el protocolo. Me lo voy a quitar solo un momento, si no me van a entender. Pues como bien dice el pastor, estamos dando la serie de frases bíblicas. Y la razón es porque hay muchas frases, no textos, no versos, frases, que las personas, cuando vamos iniciando en el cristianismo, algunos de nosotros somos enseñados solo a memorizar frases. Por eso es importante que la serie se llame Frases Bíblicas, no habla de versos bíblicos. ¿Por qué? Porque agarramos una frase, la hacemos como un icono y a donde quiera que vayamos mencionamos la frase, muchas veces sin saber el por qué dijo la frase, qué significa, pero lo decimos con fe. He escuchado muchas veces decir, es que esta es palabra de Dios, etcétera. Entonces el tema del día de hoy es todo lo que pidieras al Padre
en mi nombre Él os lo dará. El propósito del día de hoy, hermanos, es que mediante la palabra nosotros podamos determinar cuál es la aplicación correcta de este verso, de esta frase, ver qué es lo que sí lo que significa y lo que no significa, cómo aplica en nuestra vida y cómo no va a aplicar, porque yo estoy seguro que muchos de nosotros le hemos pedido muchas veces y muchas cosas al Padre y se lo hemos pedido en el nombre de Jesús. ¿Quién de aquí me puede decir o levantar la mano quienes no han recibido todo lo que han pedido? Pues yo creo que todos, ¿verdad? Todos hemos pedido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Será que el Señor Jesús engañó a sus discípulos? ¿Será que le dijo esta verdad absoluta, pero pues qué pasó? Si es cierto, solo yo no he recibido lo que he pedido, porque yo he pedido en mi vida cristiana muchas cosas, de verdad, muchas cosas. Algunas Dios las ha contestado y simplemente ha dicho que no. Algunas simplemente ha tenido paciencia conmigo y las ha ignorado por mi bien. Pero cuando llego a este verso, que es Juan 15, 16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayas y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y ahí es donde viene la frase. Por eso le digo que ni siquiera es el verso, es la frase: para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Acompáñeme a orar, de favor. Bendito Señor, yo te doy muchas gracias, Padre. Te doy muchas gracias porque en tu palabra viene la verdad absoluta para nuestra vida, porque vienen indicaciones, instrucciones, porque tú quieres, mi Dios, que nosotros sepamos cuál es tu voluntad correcta, que nosotros podamos interpretar de manera correcta la enseñanza que tú nos has dado en nuestra vida, para que podamos ir creciendo en madurez, para que nuestra fe vaya madurando, para que nosotros podamos entender tus propósitos, estar sujetos, mi Dios, a tu voluntad, Padre. Te doy muchas gracias por las personas que decidieron venir el día de hoy. Toca su corazón, mi Dios, abre su mente, su entendimiento, dale esa porción de la palabra que tú sabes que ellos necesitan. Sabemos, mi Dios, que nada pasa por casualidad, sino que tú tienes propósitos para cada uno de nosotros. Yo te pido, Padre amado, que no endurezcan el corazón a tu palabra. Úsame, mi Dios, poderosamente para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad y que Él nos recuerde todas las cosas siempre en el orden correcto, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues yo cuando leo este verso, o cuando leí hace muchos años, algunos años, este verso, le tengo que ser sincero. Lo primero que yo pensé, y también lo que enseñaban ahí donde yo empecé a conocer de Dios, me hacían ver a este verso como si fuera un Dios mágico, como un Dios, como el genio pues de la lámpara, todo lo que pidieres. Y entonces empezaba en aquel tiempo pues a pedir, a declarar, a decretar, a atar, a desatar, etcétera, etcétera. Y todo iba en relación, es que hay que hacerlo y decirlo en el nombre de Jesús. Si tú lo dices en el nombre de Jesús, todo lo que le pidieras al Padre lo hará. Bueno, entonces yo meditaba y decía, ¿será que verdaderamente Dios, el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, el Dios que nos creó, está esperando que nosotros frotemos la lámpara para que Él corra justamente como el genio de la lámpara y decir: Humberto, ¿qué se te ofrece? Pídeme lo que sea, yo te lo voy a dar. Había eso en mi mente, había eso en mi pensamiento. Yo decía, el genio es el siervo de aquel que frota la lámpara. Está a disposición, porque cuando sale el genio le dice amo. Entonces yo desde ahí traía yo un conflicto, decía, no puede ser, nosotros somos los siervos. Nosotros no podemos frotar la lámpara y solo porque decimos en el nombre de Jesús, Dios estará obligado a hacer lo que nosotros decimos. Entonces vamos a ver hoy dos puntos muy generales, muy específicos, que es lo que no significa y lo que significa. Así que por favor, yo le invito a que usted ponga atención, a que usted pueda anotar, a que usted que está del otro lado de la transmisión también pueda compartir. Si usted es una de esas personas que de pronto piden y piden a Dios y no reciben, que de pronto en donde está le han enseñado que tiene que declarar, que tiene que decretar, que tiene que ir a atar ciertas cosas, yo le invito a que usted se quede en la transmisión, que leamos juntos la palabra de Dios para que por medio de la palabra podamos ser realmente edificados. Para poder entender un verso, para poder entender una frase,
nosotros sabemos que tenemos que interpretar la Escritura, no solo leerla, interpretarla. ¿Por qué? Porque este verso, porque esta frase sale de algún lado, es decir, se origina de algún lado. A eso se le llama contexto, que es lo que originó que el Señor Jesús dijera esas palabras. Y eso es importante saber. ¿Por qué? Yo le digo rápidamente qué es el contexto en una aplicación. Si de pronto nosotros escuchamos a un par de personas que están hablando y de pronto alguien dice, todos los hombres son iguales, y alguien lo escucha y empieza a repetir que todos los hombres son iguales, pues alguien un día dirá, estás en un error, no todos los hombres son iguales. Entonces ya vas con la persona y le preguntas, oye, ¿por qué dijiste eso? Y empieza él a dar sus argumentos, a hablar de qué, de lo que estaban platicando, a eso se le llama contexto. ¿Qué fue lo que pasó que dijera? Entonces, si nosotros sacamos solo un pequeño verso, una pequeña frase, pues lo ocupamos mal. Y entonces tenemos que leer Juan 14, del 1 al 14, para entender de dónde origina Jesús su frase. Juan 14, 1 al 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociereis, también al Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y vuelve en el capítulo 14, dijo por primera vez, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces vemos que desde el capítulo anterior empieza el Señor Jesús a decir esa frase. En el capítulo 15 es la tercera vez que Él les dice a sus discípulos, todo lo que ustedes pidieran al Padre en mi nombre, yo os los daré. Si ustedes, o si pusimos atención al capítulo 14, al contexto, el Señor Jesús les acababa de anunciar que ya pronto Él iba a partir de este mundo, que Él pronto ya iba a sufrir, que Él iba a pasar sufrimientos, que Él iba a pasar oprobios, que Él iba a hacer todas las cosas. Él ya las estaba viniendo preparando, pero ese día en especial, en la última noche, en la última cena, Él les dice y les confirma. Entonces, ahí se entiende por qué era necesario que el Señor les afirmara esto. Y la característica número 1 del capítulo 14 que nosotros hemos leído era necesario que Cristo les diera ánimo. Si recuerdan, dice, no se turbe vuestro corazón. No empieza diciendo primero, mira, no te importe todas las cosas, todo lo que pidieres. No, Él empieza a dar una enseñanza. Y la primera es, ustedes me verán colgado en una cruz. Ustedes me verán bajar muerto de una cruz. Y entonces le dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Se imaginan lo difícil que ha de haber sido para los discípulos? Pasar 3 años con el Señor Jesús, ver sus milagros, su provisión, su palabra, que no había alguien que le refutara porque hablaba y enseñaba como quien tenía autoridad. Pero el Señor conoce los corazones de cada uno de nosotros. Nosotros muchas veces, si tenemos a una persona que sabemos que Él es capaz, nos sentimos con confianza. Pero el Señor los empieza a preparar justamente ¿para qué? Pues para la obra que los apóstoles, en ese tiempo los discípulos, iban a hacer. Punto número 1, el Señor tenía que decirles que era necesario que tuvieran ánimo. Que cada uno de ellos, cada discípulo, iba a pasar su propio, entre comillas, via crucis. Es decir, cada uno de los apóstoles tenía que pasar su propia vida. Y sabemos que la vida de ellos no termina en este mundo bien.
El Señor les está diciendo, mira, una vez que yo vaya, ustedes tienen que hacer obras mayores que las que yo he hecho aquí, pero no será miel sobre hojuelas, vendrán tiempos difíciles, van a sufrir persecución, van a sufrir cárceles, etcétera, etcétera, lo que ya sabemos que fue la vida de los apóstoles. Entonces, era necesario que el Señor les recomendara una vez más, tened ánimo. A nosotros también el Señor Jesús todos los días de nuestra vida nos dice, tened ánimo. Punto número 2 del contexto del capítulo 14. Cristo tenía que enseñarles a sus discípulos por última vez que Dios y Jesús eran uno mismo, en esencia, en mente, en propósito. Sabemos que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, pero son únicos, son en esencia, viven ellos en una unidad. Por eso, el capítulo 14 le vuelve a decir, ustedes han creído en mí, crean que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Todo eso es el contexto de la frase que nosotros estamos leyendo. Entonces, en la mala noticia, entre comillas, que los discípulos estaban recibiendo, Felipe solo se ocurre decirle, pues muéstranos al Padre para que nosotros podamos creer. Es donde el Señor Jesús se muestra en su divinidad, se muestra para lo que muchos aún es un dolor de cabeza, donde Él dice, yo soy Dios, Felipe, he estado con ustedes, no va a haber otra persona en este mundo en donde les puedan mostrar el corazón de Dios, la naturaleza de Dios y la mente de Dios. Entonces, es importante, era muy importante para nosotros determinar el día de hoy por qué le tenemos que pedir en el nombre de Jesús. ¿Por qué el Padre tiene que hacer lo que Jesús dice? Y ese texto se enseña, somos el mismo en una unidad perfecta. Hoy tú me ves aquí, pero yo voy a subir al Padre y todo lo que tú pidieres en mi nombre al Padre, conforme lo que yo les he enseñado, es lo que está tratando de decir el Señor Jesús. El punto número 3, la característica número 3, es que en el capítulo 14 el Señor le da propósito a sus discípulos, crea apóstoles, hace un apostolado. ¿Qué significa? Los envía, ¿sí? Si vamos viendo paso por paso, característica por característica, Jesús les va enseñando a sus discípulos. El que cree en las cosas que yo les he enseñado, le dice, Él las hará también. Es decir, el Señor Jesús le da a conocer el propósito de por qué ellos habían sido enseñados, por qué ellos habían sido llenos o por qué iban a ser llenos del Espíritu Santo, por qué les iba a dar autoridad apostólica, por qué todas esas cosas tenían un porqué. ¿Y cuál era? Propósito. Los apóstoles tuvieron el propósito de ¿qué? De la primera iglesia, de la iglesia primitiva, de levantar las iglesias, de ir por aquellos que aún no conocían del evangelio correcto. Y ellos sabían, Jesús sabía que el camino que a ellos les acababa de encargar no iba a ser nada sencillo. De verdad, el trabajo que el Señor Jesús le había encomendado a sus apóstoles, sabía Él que todos iban a pagar con su vida. Sabía que tenían que dejar cosas, sabían que iba a ser difícil, pero en el inmenso amor que el Señor Jesús le tiene a aquellos que nos envía a hacer su obra, aquellos que nos envía con un propósito, también les dice, pero yo estaré con ustedes. Les da ánimo, les enseña que tengan confianza, que ellos han conocido al Padre por medio de Jesús. Les dice también, no están aquí de a gratis, es para que ustedes vayan a la gran comisión que yo les voy a dar. Entonces empezamos a ver que el Señor Jesús les dice, ustedes harán mayores cosas que las que yo he hecho. ¿Por qué? Porque el Señor en este tiempo que Él vivió en la tierra era un tiempo corto. Él estaba sujeto a lo que era el cuerpo de un hombre para mostrarnos que aún en ese cuerpo se pueden hacer las cosas. Entonces Él seguía siendo omnisciente, pero no podía estar en todos lados en su cuerpo. Sí lo estaba en la mente, sí lo estaba en el espíritu, pero no en ese cuerpo. Entonces el Señor les enseña que los apóstoles estarían tomando la responsabilidad de cumplir los propósitos. El Padre en Jesucristo, por medio de la iglesia que Él mismo fundó y que hasta el día de hoy, después de más de 2000 años, sigue llevando a cabo su voluntad. Primero fueron los apóstoles a su vez crean iglesias,
Ellos fundan las iglesias bajo el fundamento de Cristo y nosotros somos parte de aquella gran comisión, somos parte de aquella gran encomienda. Entonces lo que Jesús les dijo a ellos sigue vigente para nuestra vida. Número 4, la característica número 4 del contexto fue que Dios encomienda, Dios manda, pero que también capacita. En base a las obras que Jesús les había encomendado, Él sabía que ellos iban a necesitar todo el tiempo de Dios. Ellos iban a necesitar ser capacitados, ellos iban a necesitar tener, si permite decir, herramientas para poder cumplir con la obra. Es decir, así de la misma manera que nosotros mandamos a veces a alguien y le decimos, oye, ve y cuelga ese cuadro, pues le tenemos que dar todo lo necesario para que la persona lo pueda hacer. Eso es lógico, ¿no? Entonces también el Señor les envía, pero cuando los envía, Él les dice, también les voy a dar todo lo necesario para que ustedes lo puedan hacer. Y ese todo lo necesario es donde se acerca mucho ya al contexto, a la ocasión que dio para que Jesús le revelara que todo lo que pidiera al Padre en su nombre. ¿Qué pasa aquí? Yo quiero detenerme un poquito a que Dios encomienda, pero también Dios capacita. Dios es el que elige. Es algo bien importante saber, porque muchos falsos se van a levantar. Muchas personas se van a autodenominar iglesia, muchos se van a autodenominar pastores, evangelistas, apóstoles, pero en ese contexto el Señor Jesús le dice, yo los elegí a ustedes y ni uno de ustedes me puede elegir a mí para que ustedes me digan lo que yo les voy a mandar. Es bien importante entender, es bien importante saber. Luego hay gente que se levanta y empieza a pedir y empieza a hacer un desorden. Por eso a veces me preguntan la gente que yo le comparto el evangelio, me dice, ¿por qué hay tantas denominaciones? Y yo le digo, es que hay muchos que se levantan por ellos mismos. Hay muchos que no esperan que Dios los llame a cumplir una obra. Simplemente leen, se dan cuenta que eso es bueno, se dan cuenta que de pronto tienen cierto poder y se autodenominan todas las cosas, ¿no? El Señor enseña y dice, yo voy a elegir, yo voy a llamar, yo voy a capacitar. Ni uno de los que están ahí se autoproclamó ellos mismos como apóstoles. Es importante, hermanos, que entendamos que no es porque nosotros queramos hacer una buena obra, no es porque nosotros de pronto hoy nos levantemos con muchas ganas de servir al Señor y reunamos a 5 a 6 personas y vamos a decir, vamos a crear una iglesia. Eso no funciona, eso no es así. No hay algo en la Escritura que muestre que así son las cosas. Es en el tiempo de Dios, es cuando Dios dé esa comisión, es cuando Dios levante, cuando Dios dé el ministerio y cuando Dios capacite. Es en ese orden, es en la paciencia, en el tiempo de Dios que tenemos que nosotros actuar. Y lo dice en Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Para qué? Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ya vemos que no es para todos. La realidad es que esta frase no es para todos. No es para aquel que vive alejado de Dios, no es para aquel que no está en su voluntad, no es para aquel. Es aquel que dice que el que Dios ha elegido, el que Dios ha señalado, el que Dios le ha dado el ministerio, ese dice, yo te he elegido ¿para qué? Para que llevéis fruto y que tu fruto permanezca. Y también me quiero detener un poquito aquí, qué es lo que significaba en aquel tiempo. Los apóstoles habían recibido la encomienda de levantar más iglesias. Entonces el Señor le dice, tu iglesia que tú levantes tiene que ser una iglesia que no solo sea de avivamiento, que no sea de un domingo sí, que de un domingo no, que de pronto si vienen por su milagro se llene. No, el fruto de los apóstoles tenían que permanecer. Le digo algo, después de 2000 años el fruto de los apóstoles permanece en cada uno de nosotros. Ellos pagaron con su vida predicar el evangelio, pagaron con su vida fundamentar las verdades de Cristo en este mundo, y nosotros hemos sido alcanzados. ¿Por qué? Porque ellos fueron elegidos, porque el fruto que ellos sembraron dio mucho fruto, y el fruto hasta el día de hoy permanece. Entonces, hermanos, ¿qué pasa con un hermano, con un recién convertido, que de pronto está en su casa
y entiende y lea esta palabra, le dice, yo voy a pedir que mi esposo deje de ser como es y lo voy a pedir en el nombre de Jesús. No sé si alguna mujer alguna vez ha pedido eso cuando inició, o al revés. ¿Cuántos caballeros, cuántos varones aquí dijeron, pues yo de aquí soy, voy a pedir que mi esposa se sujete todos los días en el nombre de Jesús? Y le digo algo, de verdad he escuchado, yo he sido uno de ellos. Cuando yo inicio mi caminar, yo pedí, era un pediche, hasta que Dios me revela su palabra y dice, no es así, no es lo que tú quieras hacer, no es, hay que trabajar, hay que tener un propósito. ¿Cuál es el propósito? De que tu mujer cambie, que tú seas feliz, que tú puedas mandar en tu casa. Entonces es donde Dios dice, no es así, hasta que haya que un propósito. Ya es diferente cuando de pronto empezamos nosotros a servir, cuando nosotros empezamos a caminar en el Señor y nosotros le decimos al Padre, Señor, así yo no puedo seguir, así yo no puedo seguir en este ministerio que tú me has dado. Entonces dices, ayúdame a que esto vaya para bien. Es muy diferente, de verdad. En el caminar cristiano nosotros también debemos saber pedir. Debemos de entender que cuando éramos niños, pues pensábamos como niños, pedíamos como niños y Dios nos trataba como niños. Pero ya después fuimos creciendo, fuimos madurando también en lo que pedimos, vamos madurando en nuestra manera de ser. Entonces yo le digo hoy, deje de pedir que su esposo o que su esposa se convierta, a que su esposo no lo haga porque usted la pase bien. Nunca pida porque yo ya estoy harto de esto. Pida porque lo que usted quiere hacer en el reino de Dios, eso se lo impide. Pida porque diga, yo quiero que mi esposa y yo estemos sirviendo al Señor. Eso es un buen propósito. Yo le digo algo, eso está bajo la voluntad de Dios, pero debemos de saber pedir. Y el punto número 5, y que yo creo que es uno también de los muy importantes, es en el nombre de Jesús. El Señor enseña que todo lo tenemos que pedir en el nombre de Jesús. ¿Pero qué significa? De verdad, todo cristiano, yo he escuchado que todo cristiano, sus oraciones son en el nombre de Jesús. De verdad, todo iniciamos, terminamos y es en el nombre de Jesús. ¿Pero qué significa realmente en el nombre de Jesús? El Señor le enseña a Felipe que el Padre y Él son uno mismo. Jesús le enseña a Felipe y a todos sus discípulos que la mente de Él, del Padre y Él son una misma, que el Espíritu son uno mismo, entonces los propósitos son los mismos. La naturaleza de Dios y la naturaleza de Jesús son la misma. Y es importante saber, porque cuando uno pide en el nombre de Jesús, no le está pidiendo algo que el Padre le desagrade. No deberíamos de pedirle algo al Padre sabiendo que piensa de la misma manera que Jesús piensa. Y yo le voy a poner un ejemplo práctico. Imaginémonos cada uno de nosotros, no sé, quiero poner el nombre de aquí, de hermano, nada, un hermano X, Juanito, vamos a llamarle Juanito. ¿Alguien se llama Juan aquí? ¿No? Qué bueno, si no, pues Juanito, eres tú, Juanito. Resulta que nosotros conocemos al hermano Juanito, ¿sí? Un hombre recto, temeroso de Dios, perfecto en sus caminos y que ha tenido una manera de vivir donde su testimonio es casi intachable. Ese es Juanito. Pero un día él se tiene que alejar un poco de donde él trabaja. Y viene alguien, haz de cuenta que viene Humberto, le dice, oye, fíjate que yo quiero hacer este tipo de cosas, ¿sí? Quiero hacer algo ilícito, algo que parece bueno pero no lo es. Y esto me lo encargó Juanito. Si el hombre al que va conoce a Juanito, él le va a decir, no es cierto, tú no vienes en nombre de Juanito. Sí, de verdad, él me lo encargó. Y entonces el hombre dice, yo conozco a Juanito. Él tiene un testimonio intachable. Y empieza a dar ¿qué? Todas las características de Juanito. Y entonces el Señor, el hombre, en este caso Humbertito, no recibe. ¿Por qué? Porque no es solo decir que vienes en el nombre de alguien. Es pedir realmente bajo la voluntad de ese alguien. Si esa persona de pronto llega y le dice, mira, Juanito viene aquí todos los días a las 8 de la mañana y recoge sus papeles, el hombre dice, sí, es cierto, tú sí vienes en el nombre de Juanito, porque todas esas cosas él las hace también. Eso significa en el nombre de Jesús. Entonces cada vez que nosotros vayamos a orar en el nombre de Jesús, tenemos que examinar nuestra vida, debemos decir, lo que yo estoy pidiendo, lo pediría Jesús. Porque yo le estoy diciendo, Padre, es en el nombre de Jesús que yo te pido estas cosas.
Es en el nombre de Jesús que yo te pido un auto nuevo. Es en el nombre de Jesús que yo te pido un nuevo trabajo. Entonces el Padre dice, tú no conoces a Jesús. Lo que el Padre nos dice en esa oración es, tú no conoces a mi hijo. Ni siquiera estás cerca de pedir lo que deberías de estar pidiendo. Por eso es que hay muchas iglesias que viven en un error. Hay muchas iglesias que viven insistiendo, el Señor tarde o temprano me va a conceder los deseos de mi corazón, pero no va a pasar. Si uno no está alineado, si uno no pide verdaderamente en el nombre de Jesús, no será hecho, porque es una condicionante. Yo no sé si la mayoría de nosotros, cuando llegamos a la presencia del Señor, sabemos que vamos a representar a Jesús cuando nosotros le pedimos algo. No sé si nosotros tenemos esa convicción y ese temor a Dios de llegar y saber que estamos mal en nuestro caminar. Y todavía se lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Se imaginan esa falta de temor a Dios? Yo vengo de hacer algo malo, pero yo te pido en el nombre de Jesús. No, hermanos, o sea, en el Antiguo Testamento el Señor nos enseña que ahí caía uno fulminado, que no podías tú entrar de esa manera a la presencia de Dios. ¿Y cómo entramos hoy a la presencia de Dios? Por medio de Jesucristo. No es por medio de nosotros, no es por medio de lo que yo pueda pensar, no es por mi raciocinio, no. Es en el nombre de Jesús. Todo lo que Jesús nos enseñó y todo lo que Él representa, nosotros también debemos representarlo para tener la confianza que todo lo que estemos pidiendo en la presencia del Señor, el Señor no tendrá ningún inconveniente en dárnoslo. ¿Sí se entiende eso, hermanos? Veo que algunos están durmiendo. Entonces vamos a iniciar qué es lo que no significa. Yo sé que ahorita ya con todo el contexto es la historia por el cual el Señor Jesús les dice a sus discípulos todo lo que pidiera. Si se dan cuenta, son muchas características lo que debe de cubrir, lo que debemos de cumplir para que realmente esta palabra se haga viva en nuestra vida. Yo le digo, podemos todos ser partícipes de esa promesa, todos podemos, siempre y cuando ¿qué? Cumplamos con los requisitos, siempre y cuando nosotros vivamos exactamente de la manera que Dios nos ha dicho. Es una gran promesa el que de pronto diga todo lo que tú necesites, yo te lo daré. Estamos hablando al Dios que todo lo puede, al Dios que no hay nada imposible, al Dios todopoderoso que hizo todas las cosas con el poder de su palabra. Yo pregunto, ¿habrá algo difícil que nosotros le podamos pedir a Él? Lo difícil es someternos a la voluntad de Jesús, eso es lo difícil. La verdad, lo difícil es llegar con una conciencia limpia, con un corazón orientado, con un corazón, con una voluntad sometida. Eso es lo que a nosotros, como cristianos, como hijos suyos, nos corresponde hacer. Punto número 1. Lo que este verso no significa que Dios cumplirá todas las cosas, a pesar que ahí lo dice. ¿Sí? Dios no cumplirá todas las ocurrencias que nosotros pidamos. Así le digo, no lo hará, no se desgaste usted en pedirlo. Yo le voy a decir algo para que también entendamos. El tema de la oración de intercesión siempre lo pedimos en la voluntad del Señor. ¿Sí? Fuimos llamados a ser intercesores, pero no podemos nosotros exigirle a Dios, nosotros no podemos mandar a Dios, nosotros intercedemos. También hay oración pidiendo misericordia, pero es eso, misericordia, que Dios tenga piedad. Entonces es diferente. Este verso habla de algo que es contundente, es algo que tú por fe ya has recibido porque pediste conforme a la voluntad. Los otros no. Yo pido por muchas cosas y no tengo trabajo, yo pido ¿qué? Misericordia. No exijo, yo no digo, Señor, yo sé que tú me vas a dar empleo donde no. Pedimos y rogamos porque Él es nuestro Padre y nuestro ayudador. Entonces son dos temas diferentes, este pedir al Padre y lo que nosotros como cristianos debemos siempre estar orando. Fíjese bien, lo que no significa que Dios cumplirá todas las cosas. 2 Corintios 12 del 7 al 9. Por un momento me olvido de la transmisión, hermanos. Si ustedes pueden transmitir este mensaje, si ustedes pueden participar en la transmisión, también hágalo, levante su mano, sea partícipe. Si usted no puede venir aquí, no puede ver que nuestros hermanos están congregados, ustedes también son parte de esta iglesia, Loma Dorada, y también lo hacemos en el nombre de Dios para cada uno de ustedes. 2 Corintios 12, 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee,
para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Todos los apóstoles recibieron la misma palabra, la misma promesa. ¿Por qué entonces, si el apóstol Pablo pidió, rogó algo en el nombre de Jesús al Padre, por qué no recibió eso? Ese es uno de los versos, una de las palabras que aquella iglesia o denominación que de pronto declara o hace oraciones positivas se brinca todo el tiempo. Pablo oró, Pablo clamó y no recibió. ¿Será que uno puede tener más fe que la que Pablo tenía, o mayor ministerio que el que Pablo tenía, o mayor? No lo es. Simplemente que la palabra también nos va enseñando que todo tiene que ser en la voluntad de Dios. Dios tenía un propósito con el apóstol Pablo. No es que él padeciera de fe, no es que él no quisiera servir. Simplemente dice el apóstol, para que la revelación en mi vida no me pierda del propósito de Dios, Dios no me lo dio. Y así es en nuestra vida también. Nosotros podemos estar sirviendo, nosotros podemos estar correctamente delante de Dios, pero Dios conoce el corazón. Dios conoce nuestra vida y no nos va a dar algo que nos haga daño. Hay que recordar eso. Ya se lo pedimos al Señor 3 veces y de pronto el Señor dice, no, va a estorbarte. De pronto puede ser, yo digo, puede ser que haya un ministro de la palabra en donde le pida a Dios una iglesia más grande, donde le pida que la iglesia se llene, pero Dios conoce el corazón, conoce el nivel de madurez, dice, no es tu tiempo, no es ahorita, es suficiente con lo que tú tienes, etcétera. Ese es lo que Dios enseña en su palabra, que no nos va a hacer. Dios no va a cumplir nuestros caprichos, Dios no nos va a cumplir todo lo que pidamos solo porque lo pedimos en nombre de Jesús. Y aún cuando pareciera que es una oración buena, aún cuando pareciera que el apóstol Pablo no estaba pidiendo una vanidad, sí saben lo que estaba pasando. El apóstol tenía que ir a una ciudad a predicar y de pronto él enferma. Dicen los que saben, yo no sé, que estaba enfermo de los ojos. Entonces él le dice al Señor, cúrame para que yo pueda ir. Y el Señor le contesta, es suficiente mi poder en ti. ¿Saben qué pasó? Que el apóstol se levantó con su enfermedad y fue y predicó. Así debemos hacer cada uno de nosotros. Señor, yo te pido esto para que yo pueda hacer la obra que tú quieres. No es suficiente con mi poder. Nos tenemos que levantar y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Santiago 4:3 es otro verso que también echa por tierra la confesión positiva o la declaración. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Cuando el Señor no va a contestar una oración, cuando el Señor, por más que nosotros se lo pidamos en el nombre de Jesús 30 veces, no lo va a hacer, pues nosotros pedimos para una vanidad. Cuando Dios sabe que lo que tienes es suficiente. De pronto si yo le pido, no lo sé, cualquier cosa, Señor, dame una casa. Y Él dice, tú tienes un techo, tienes una casa donde vives y esa yo te la he dado. No me va a dar otra. La realidad es que no me va a dar otra porque ese es un deleite, esa es una vanidad. Ya tengo un carro, pero yo quisiera tener otro. Señor, dame otro carro. Así de pronto funciona. Es diferente cuando nosotros decimos, Señor, yo quiero hacer una obra en tal lado. Tú has puesto en mi corazón, ya es confirmado por medio de gente madura, que realmente ese ministerio es el que tú me has dado. Entonces pedimos. Entonces sí pedimos y en el tiempo del Señor, el Señor responde. ¿Sí se está entendiendo por qué Dios no va a contestar todas nuestras oraciones? Dios no es un Dios malo, hermanos. Dios es nuestro Padre y nos ama. Y a veces nos tiene en tal situación, justo como tuvo al pueblo de Israel en el desierto, porque quiere probar nuestro corazón, porque quiere tratar con nuestro corazón, a ver si realmente somos obedientes. Ese es el tratar de Dios, por eso no siempre contesta. Segundo, no significa que no importa si no vives conforme a la voluntad de Dios. Él está obligado a hacer lo que nosotros decimos. Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Algunas personas o algunos de nosotros pensamos
que solo por ser cristianos, solo por haber recibido en una oración a Cristo, por haber sido bautizados, ya tenemos ese acceso al Padre. Ya somos de ese cuerpo de Cristo en donde nosotros podemos recibir todos los beneficios. Pero aquí dice que somos pámpanos. Un pámpano debe de estar adherido, debe permanecer para recibir. Significa que si nosotros de pronto dejamos o somos intermitentes, creemos que somos ramas, que un día nos podemos quitar, pasar un mes, 2 meses, luego regresamos. ¿Y sabe para qué regresamos? Para pedir. Ya me acordé que Dios me lo puede dar y ya regreso, me congrego, pido consejería, recibes el consejo, no, gracias, me voy. Bueno, no funciona y esa persona, hermanos, no vamos a recibir lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que vengamos, nos congregamos, estudiemos su palabra, oremos, le sirvamos. Todas esas cosas nos van a llevar a saber conocer la mente de Cristo, a tener la mente de Cristo. ¿Sí? No basta, hermanos, con que nosotros allá en la casa veamos la transmisión por Facebook. Digo, ahorita no se puede, pero vendrá el momento donde podemos congregarnos. Es necesario, muy necesario, imprescindible ser pámpanos. Un pámpano que no está adherido a la vid es una rama seca que está justo cerca de ser mandado al fuego. Nosotros no queremos ser así. Solo el pámpano, hermano, le digo algo, solo el pámpano puede dar fruto. Nada más, fuera de ello, nadie puede dar fruto. ¿Quién quiere ser pámpano el día de hoy? Dígale al que tiene al lado. Yo le digo, hermano, dígale a la que tiene al lado, hey, hay que ser un pampanito. ¿Verdad? Ustedes todos, de verdad, si nosotros queremos recibir de la vid, no hay otra manera. Tenemos que estar adheridos a la vid verdadera. Solo así recibiremos de todas las promesas. Recibiremos y también no recibiremos, pero seguiremos nosotros perseverando. Entonces vamos a ver lo que sí significa, lo que Dios sí quiere decir, lo que Jesús sí quiso enseñar ese día. Significa que somos pámpanos. Significa que no somos la vid. Significa que no tenemos la capacidad de mandar al Dios Todopoderoso. Significa que somos personas que necesitamos. Significa que por nosotros mismos no damos fruto. Significa que nosotros realmente, hermanos, somos una rama muy pequeña en una vid enorme. Somos, por gracia, solo por su infinito amor, injertados en esa vid verdadera. Y nosotros debemos reconocer todos los días de nuestra vida, Señor, no merezco nada. Señor, yo estaba alejado y tú me trajiste y me insertaste a tu vida. ¿A dónde? A la vida de Dios. ¿Para recibir de qué? De la vida de Dios. ¿Quién quiere hoy recibir la vida de Dios? Muchos vamos a decir, pero muchos realmente queremos la mano de Dios. No queremos la vida de Dios, solo queremos la mano que provee. Solo queremos la mano que sana. Solo queremos la mano que transforma al esposo, que transforma a la esposa, la mano que prospera. Y no es así. El que está adherido a la vid, la rama jamás le va a decir qué cosa va a pasar por ahí. Va a pasar la vida de Dios, toda la vida de Dios. Entonces nosotros debemos de entender que lo que más podemos nosotros querer en esta vida, hermanos, es solo ser una simple rama. Y siendo una simple rama, Dios nos va a dar el privilegio de dar fruto. Y ese fruto va a dar más fruto. Y entonces vamos a cumplir la comisión que Dios ha encomendado en nuestra vida. ¿Quién quiere ser solo una rama el día de hoy? Solo somos eso, una pequeña rama. Cuando nosotros entendamos que es la vid la que realmente tiene el valor, que es la vid verdadera, la que se merece toda la gloria, toda la honra, toda la gloria, nosotros viviremos muy en paz, nosotros viviremos dichosos porque vamos a decir, hey, soy parte de ese árbol. No importa que sea una ramita muy pequeña y que mi fruto sea pequeño, lo que vale es en dónde estamos injertados. Lo que vale es eso. Debemos de entender que el punto número 2 significa que debemos de vivir bajo sujeción, bajo la palabra de Dios. Si mis palabras permanecen en vosotros, dijo el Señor, el vivir una vida de obediencia y comunión con Él nos llevará a una vida de intimidad con Dios. Mis palabras permanecen en vosotros. Hay algo que el Señor enseña, es algo que es permanencia. Como yo le decía, la vid
es una vid verdadera y es eterna. Nos permite ser injertados, pero nos dice, tienes que permanecer para que con el paso del tiempo tú puedas desarrollarte y dar fruto. Mis palabras deben permanecer en vosotros. Nosotros no podemos ser cristianos de un día sí y un día no. Cristianos que hoy obedezcamos y mañana no. Eso no se puede. Nos va a llevar muchos años y vamos a vivir siempre en inmadurez, siempre pagando consecuencias. Nunca vamos realmente a poder desarrollar lo que Dios quiere desarrollar en nuestra vida. Entendamos esto, si hoy está usted aquí, le animo a que permanezca, de verdad le animo a que se haga un buen hábito, y lo digo entre comillas hábito, que sea primero un buen hábito. Usted que programe siempre a las 11 de la mañana conectarse, para que de pronto digamos, oye, ya llevo 3 meses, ¿y cuántas veces ha faltado? Ni una. ¿Sabe cómo se le llama eso? Ya has permanecido. Oye, ¿cuántas veces faltas al servicio? No falto ni uno. Oye, tú permaneces. Oye, ¿cuántas veces obedeces la palabra de Dios? Trato de obedecerla todo el tiempo. A eso se le llama permanencia. No a que un día hayamos recibido y hoy simplemente no esté adorando a Dios. No, tú estás en medio de la nada. Ni sirves para un lado, ni sirves para el otro lado. Lo más seguro es que sí estés sirviendo al adversario y la vida que tú llevas va a manifestar tu alejamiento de Dios. Punto número 3. Significa que el todo, lo que dice esa frase, tiene limitaciones. Qué curioso, ¿verdad? El todo tiene limitaciones. ¿Cuáles son esas limitaciones? Es como yo le decía, si uno analiza el contexto, el todo que dice el Señor Jesús es todo lo que van a ocupar para su obra, para el ministerio. Todo lo que ustedes vayan a ocupar para hacer un edificio, yo se lo voy a dar, diría a un ingeniero. Y también me vas a dar una casa. ¿Y para qué lo ocupas para hacer un edificio? No, pues yo digo, ¿no? No, pues el Señor le dice claramente, todo lo que se está bajo este contexto. Y si nos damos cuenta, los apóstoles recibieron poder, recibieron para hacer milagros, para hacer sanaciones. El Señor no los engañó. Dijo, todo lo que ustedes necesiten, todo lo que ustedes pidan en mi nombre, bajo este caminar, os será hecho. ¿Cuántas veces vimos ya a los apóstoles, no a los discípulos, a los apóstoles batallar para hacer algo? Jamás, ¿eh? Yo escucho a veces a cristianos decir, no, yo voy a decirle en el nombre de Jesús que salga ese demonio y vas a ver que va a salir. Yo a veces le digo, deja que salga primero el tuyo. Saca primero el tuyo y luego ayuda al hermano. Entonces, los apóstoles no pasó por eso. Ellos llegaban y sabían que esa palabra que el Señor les había dicho era verdad absoluta. Ellos llegaban y decían, en el nombre de Jesús es sano. Y batallaban, se ve que batallaban, ¿verdad? Porque la Escritura dice, y se levantó. ¡Wow! Hoy hay mucha gente que batalla y grita y confiesa y declara. ¿Y qué es lo que dice? Es que tú no tienes fe. Yo sí tengo fe y tengo el poder, pero tú no. Eso no vemos en la Escritura. ¿Por qué? Pues porque a él no le ha dicho el Señor eso. Porque él no ha sido encomendado, porque probablemente no vive bajo la voluntad de Dios. Todas las peticiones que nosotros hagamos, hermanos, deben de ser acordes a la naturaleza de Jesús. Debe de ser acorde al propósito que Jesús nos ha encomendado. Y quien pida debe de llevar una vida conforme a la palabra de Jesús. O tener una intención genuina y verdadera de iniciar un caminar con Él. También es cierto que cuando uno inicia su caminar, pues no sabe qué pedir. Pero Dios conoce el corazón. Dios concede muchas veces el deseo de nuestro corazón por misericordia. Pero a veces nosotros pensamos que siempre lo va a hacer, y cuando ya conocemos un poquito de la palabra de Dios, Él de pronto ya cierra la llave y dice, ya es suficiente. Ya te traté como niño y te di con tu berrinchito, pero ya quieres siempre que maduremos. Entonces, entendemos que ese todo, hermanos, es limitado. No podemos nosotros como hijos de Dios llegar y pedir como si fuera una plegaria. Señor, te pido por esto, pedido por esto, en el nombre de Jesús, y salir de ahí y decir, ya fue hecho, porque aquí dice, eso no enseña. Fíjese bien el poder de Dios. Hechos 19 del 11 al 16. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos.
diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre de ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Hermano, no es cualquiera que sea en el nombre de Jesús. Y le digo algo, no era una mala intención. No es mala intención querer ir y ayudar a un prójimo que está sufriendo penalidades. Pero nos puede pasar. Hey, a Pablo lo conozco. ¿Dijo quién? El espíritu malo. A Pablo lo conozco. A Jesús lo conozco. Aquí falta un poquito, yo lo voy a anexar. Y a ti también te conozco. Y sé cómo andas. Sé cómo piensas. Sé de dónde vienes. Eso, hermanos, debemos nosotros tener un temor reverente de Dios. Cuando vamos a querer hacer algo, a orar por alguien, hacer algo, de pronto dices: hey, fíjate bien lo que vas a hacer. ¿Por qué? Porque la Escritura nos habla de que pueden haber circunstancias que nos van a salir así. A ver, aquí, nombre, aquí, bueno, hey, Eduardito, ¿qué quieres hacer? Me va a decir el espíritu malo. Yo sé qué estás haciendo. Entonces, para que esa palabra de Dios se cumpla en nuestra vida, hermanos, debemos de vivir en santidad. Debemos de vivir en consagración. Debemos de vivir tiempos buenos de oración en la presencia de Dios, ir ganando victorias, ir viviendo nuestra vida de gloria en gloria, para que el poder de Dios solamente que se refleje. Y le digo algo, Él nos tiene que decir. Aquí lo más importante es que Dios nos dice: por Él sí, por Él no, no vayas aquí, no vayas allá, allá de donde yo vengo, en el sur. Hay una iglesia, hermanos, que muy constantemente va y ora por toda la ciudad. Declara por toda la ciudad, y en el nombre de Jesús, mi pobre ciudad ya está del otro lado, pero vive una vida, una ola de delincuencia, de narcotráfico, terrible, de verdad. Yo no sé por qué las personas que acompañan a ese grupo de personas no le han dicho: oiga, ya llevamos años orando por esta ciudad y va cada día de mal en peor. ¿Por qué? Porque la gente lo que necesita es arrepentirse. Lo que la gente necesita es el evangelio de Jesús. Lo que la gente necesita es ordenar sus pasos, no que alguien simplemente le diga: no te preocupes, yo voy a orar por ti para que todos tus problemas se resuelvan en el nombre de Jesús. Es Cristo, hermanos. Es Cristo el que nos hace el llamado. Es Cristo el que nos ha hecho sus discípulos. Es el Cristo el que nos comisiona en un apostolado, que es en enviarnos. Es Cristo el que nos da propósito y nos pide llevar fruto y mucho fruto. Y el fruto proviene siempre de Él. Es Cristo, hermanos, el que nos ha pedido que la obra que nosotros vayamos a hacer permanezca. Que no sea obra de un año, que no sea cristianismo de 3 años, ni de 8 años, sino que seamos como el apóstol Pablo, que cuando ya era anciano escribe: he peleado la buena batalla y he guardado la fe. Ese hombre permaneció. Ese hombre verdaderamente le dice y le escribe a su hijo Timoteo espiritual: he peleado la buena batalla. Si hay algo de permanecer, es el ejemplo del apóstol Pablo. Quien quiere, alguno de nosotros, tener 80 años, 85 años, estar en una cárcel que ya casi no veía, en donde solo un amigo lo iba a visitar, y aún así escribe: he peleado la buena batalla y he guardado la fe. Él sabía lo que le esperaba. Los apóstoles llevaron el fundamento de Cristo a todo el mundo, hermanos. Hoy somos fruto de ese apostolado. Hoy la iglesia también tiene una encomienda y nos la da Cristo. Cristo es quien fundó la iglesia. Cristo es que desde el inicio de los tiempos, dice el apóstol Pablo en la carta de los Efesios, ya tenía que de 2 pueblos iba a formar uno. Desde antes de la creación, desde antes de la fundación del mundo, Cristo ya nos tenía a nosotros como iglesia como propósito. No es que de pronto Él se lo imaginó, que de pronto Él dijo: yo tengo una idea. No, siempre fue la idea de Jesús, que su iglesia, la iglesia de Cristo, diera fruto, diera mucho fruto, permaneciera, fundamentara, creara más iglesias. ¿Para qué? Para que la mayor parte de las personas sean salvas.
para que nosotros como iglesia seamos edificados en la palabra de Dios. Es cierto que también en aquel tiempo Dios dio poder y autoridad a los apóstoles. Le quiero decir algo, solo se lo dio a ellos. Las únicas personas que estaban ahí solo eran sus discípulos y después apóstoles. Hoy a la iglesia, que dice la palabra de Dios, nos da dones, nos da ministerios, ¿sí? No somos apóstoles, solo hubieron ciertos apóstoles en donde el poder, el Espíritu Santo operaba, ¿según qué? Según el propósito. Hoy la iglesia tiene otro propósito. ¿Cuál es el propósito? De ir y anunciar el evangelio, de edificarnos. Entonces constituye apóstoles, constituye pastores, constituye evangelistas, constituye maestros. ¿Por qué? Porque vivimos un propósito diferente. ¿Qué debemos de pedir nosotros, hermanos, como iglesia? Pues que esos dones operen, que esos dones vivan en cada uno de nosotros, que seamos capacitados para poder dar una buena enseñanza, para poder cantar bien una alabanza, para poder enseñar bien, y ese es un buen propósito. ¿Qué necesitamos hacer, hermanos? Consagrarnos, vivir en santidad, pasar tiempo en comunión con Dios, para que todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús al Padre, Él nos los dé. Yo estoy seguro, hermanos, seguro que esta iglesia, Loma Dorada, un día va a operar todos los dones que el Señor Jesucristo prometió para su iglesia. Lo prometió y lo va a cumplir, solo está esperando que nosotros hagamos lo que tengamos que hacer. Y va a ser una iglesia como la que Cristo dice, gloriosa. Va a ser una iglesia sin mancha, va a ser una iglesia como la que Cristo quiere. ¿De quién depende, hermanos? Depende de nosotros. La invitación es para todos los que queremos ser parte del cuerpo de Cristo. Hechos 14, 8, 10, ya estamos terminando, hermanos. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Esto oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo, hermanos. Esta palabra de Dios sigue vigente para nuestra vida. Pero hoy nosotros como iglesia le decimos a aquel que no sabe caminar en los caminos del Señor, le damos la palabra de verdad, le damos el evangelio de la salvación, y puede ser que sus pies no se enderecen, pero su vida sí se va a enderezar. Puede ser que sus pies todavía sigan cojeando, pero su vida va a caminar por senda de justicia. Es el mismo mandato que el apóstol Pablo hace hoy como iglesia. Todos y cada uno de nosotros debemos de hacer. ¿Quiénes, hermanos? Los que vivimos bajo la voluntad de Dios, los que queremos realmente permanecer en un servicio a Él. ¿Qué es lo que había y qué es lo que hay hoy, Dios? Hay un respaldo de la autoridad de Cristo. Lo hubo en los apóstoles y lo hay en esta iglesia. Le digo algo, no en todas las iglesias, lo hay en esta iglesia, porque en esta iglesia se predica la verdad de Dios, porque en esta iglesia se enseña el orden correcto de Dios, y es cuestión de tiempo, hermanos, de verdad. Es cuestión de tiempo para que cada uno de nosotros maduremos, para cada uno de nosotros nos consagremos, para que cada uno de nosotros hagamos lo que Dios quiere que hagamos, y entonces seremos, hermanos, una iglesia en donde Cristo se sienta orgulloso de ella. ¿Quiénes de aquí queremos ser? ¿Cuántos de los que están en la transmisión quieren ser parte de esa iglesia? Cristo es el único camino al Padre. Cristo nos mostró al Padre. El amor de Cristo para su iglesia hace que el Padre nos ame. Cristo comisiona a su iglesia para su obra. Cristo promete que no nos dejaría huérfanos, ni nos dejará huérfanos. Cristo nos da de su Espíritu Santo para que nos ayude a pedir, para que nos dé dirección, para que nos dé revelación, para que todo, hermanos, lo que pidamos en el nombre de Jesús debemos de saber que Él lo hará. Pero si vivimos fuera de Él es como intentar creer que el pámpano separado de la vid puede dar fruto. Iglesia, cada uno de nosotros, hermanos, vivamos siempre en la voluntad de Jesucristo. Vivamos siempre en esa vid verdadera, y es siempre, hermanos, para que nosotros recibamos la dirección de Dios, para que nosotros un día podamos hablar a nuestros familiares que viven hoy en idolatría, que hoy viven en algún vicio. Para que nosotros tengamos el respaldo de nuestras palabras, debemos de ser pámpanos, debemos de estar adheridos. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares que viven alejados de la vida de Dios? Pero nosotros tampoco vivimos permanentemente en la vida de Dios. No tenemos realmente el respaldo de Dios. Nosotros queremos llegar a una persona en el nombre de Jesús,
pero no llegamos en el nombre de Jesús, llegamos en nuestro propio nombre. Cuando vivamos, iglesia, en esa vida de Dios, todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, creamos que Él os dará. Oremos por favor al Padre. Señor, te doy muchas gracias, bendito Dios, porque tú nos das un propósito, mi Dios, un propósito para el cual nosotros podamos pedir, un propósito, Padre eterno, un propósito que ningún hombre puede tener el privilegio de tener, que es dar tus buenas nuevas, mi Dios, es vivir conforme tu voluntad. Yo te pido por esta iglesia, mi Dios, por los que están conectados, te pido por cada persona que hoy nos escuchó y nos va a oír. Dios tiene grandes promesas para cada uno de nosotros. El Padre quiere darnos y capacitarnos todo lo necesario para hacer esa obra grande en nuestra vida. Solo tenemos que hacer, solo tenemos que obedecer, permanecer, dar fruto, mucho fruto, vivir en el nombre de Jesús, conocer a Jesús, someternos a su autoridad y poderío, y entonces recibiremos lo que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por su palabra. Solamente algo que deseo enfatizar es esto. Hay versículos, hay frases que pueden traer en confusión, como esta: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o todo lo que pidáis al Padre, pídalo en mi nombre y yo os lo daré. Pero siempre tiene que estar conforme a la voluntad de Dios, siempre, siempre. Ahora, ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? Conociendo la Escritura, porque ahí es como Dios se nos revela, y al conocer la naturaleza de Dios, entonces vamos a comprender cómo debemos de pedir a Dios. Algo que es bien importante, fíjese, una oración sencillita que es conforme a la voluntad de Dios es: cambia mi corazón, cambia mi perspectiva, cambia mi naturaleza, cambia de cómo veo yo las cosas para verlas como tú las ves, y entonces empezaremos a entender y a orar conforme a la voluntad del Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, iglesia. Estamos despedidos de la transmisión. Sigamos buscando de nuestro Padre Celestial, y acuérdense, busquemos de Él, no busquemos al Padre, porque quienes de repente andamos perdidos somos nosotros. Que Dios les bendiga, iglesia.